Amigos y hermanos, sean todos bienvenidos. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que comparta, por favor, conmigo la lectura de la palabra del Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 4, hermanos. Evangelio de Lucas, capítulo 4, desde el versículo 16 hasta el versículo 21, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo 4, a partir del versículo 16 y hasta el versículo 21. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, comillas, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Hoy anhelamos, amados hermanos, amigos, que comparten con nosotros esta palabra de Dios. Hoy anhelamos examinar en el tiempo que podemos, que tenemos, esto que se da en el ambiente, ¿no? Esto que uno enciende el televisor y aparece en la publicidad especialmente, o en las palabras de alguna autoridad. Me refiero a esto de el espíritu de Navidad. De hecho, creo entender que hay como un llamado permanente a que disfrutemos el espíritu de Navidad. Así como dejemos que el espíritu de Navidad tome el control y que todos tengamos el espíritu de Navidad o el espíritu navideño con nosotros, en nosotros. Si uno revisa un poco las circunstancias en las cuales se habla de esto, siempre esto está ligado a un llamado a comprar, a vender, a manifestar el consumismo, entonces, a endeudarse con las famosas tarjetas, aquella de 6, 8, 10, 15, 20 cuotas sin intereses. Todo está ligado, este espíritu navideño está ligado a un tiempo de pasémoslo bien, a un tiempo de hagamos fiesta, a un tiempo de comamos y bebamos, porque al parecer eso sería lo que corresponde a este espíritu de Navidad. Lo que la gente no toma cuidado es observar que el espíritu de Navidad está claramente ligado a la natividad entonces, o al nacimiento de alguien. Por tanto, el espíritu de Navidad no podría ni debería estar separado de aquel que nació, de aquel que provocó esta
que hoy es una fiesta, esta Navidad, ¿no? O sea, la gente pretende establecer lo de la Navidad como una cosa obviamente secundaria, sin importancia, para hacer notar que la Navidad tiene otros objetivos. Y aparecen cuestiones como las señaladas, esto de comprar, vender, comer, bailar, emborracharse, ¿no? Hacer fiesta, mucho ruido. Y a esto agregamos entonces figuras, situaciones que solo tienen el sentido de respaldar este común entendimiento. Hagamos fiesta, pasémoslo bien. Entonces aparece el tema de los regalos como una obligación, como una cuestión que está ligada a la Navidad, como una cuestión que es parte de la Navidad. O sea, no hay Navidad si no hay regalos. ¿Cómo podría haber Navidad sin regalos? ¿Cómo podría haber Navidad sin salir de compras, sin hacer largas filas en este tiempo? Sin estar en medios días, ¿no? Soportando el calor o la aglomeración de gentes y seleccionando las cosas. No habría Navidad en lo que se juzga. No habría Navidad si no hay compra, no hay gasto, no hay deuda, no hay Navidad si no hay mentira. Porque se inventó, ya hace mucho tiempo, la figura de aquel viejito bonachón que se deja caer por la chimeneas que hoy día no existen en ningún edificio, no existen en las casas, salvo algunas privilegiadas, pero el 90 y tanto % ni conoce lo que es la chimenea. Pero el viejito se descuelga por la chimenea, ¿no? Para traer los regalos y se manifiesta en un arbolito que no significa absolutamente nada y que no tiene nada que ver con nuestra formación, con nuestra cultura. Y se van sumando mentirillas, así como lo dice la gente, mentiras inofensivas, mentiras medias blancas, mentiras necesarias. Finalmente lo que hay ahí es mentira, es engaño. A los niños se les enseña, en vez de trabajar con ellos y mostrarles el amor de sus padres, la preocupación de papá y mamá, el esfuerzo que hacen, en algunos casos dejar de comprar otras cosas para tomar ese dinero y hacerles un lindo regalo que les ayude a crecer, a aprender, a desarrollarse. No, es mejor que papá y mamá no están, no aparecen, los anulan para que aparezca la figura de un viejo desconocido, ¿no? Pero es que el niño, dicen, debe vivir así como en la inocencia. Y para la gente la inocencia es sinónimo de mentira, es sinónimo de engaño. ¿Cómo se puede hablar de Navidad y no hablar del que nació y que provocó este festejo entonces? ¿Cómo es posible que se olvide el verdadero centro de la Navidad, el verdadero sentido de la Navidad? ¿Cómo es posible que se olvide el verdadero espíritu de la Navidad? ¿Qué dice de esto la Escritura? ¿Qué dice de esto la palabra del Señor? Quiero invitarle a que me acompañe a compartir algunos textos bíblicos que debieran, espero, ayudarnos en esto y que nos permitan, por gracia de Dios, avanzar. Yo no pretendo, ¿cómo podría hacerlo? No pretendo así que el mundo se transforme después de esta predicación. No, ¿verdad que no? Pero sí anhelo en mi alma que la iglesia del Señor no se sume a lo que el sistema maneja y administra. Lo que sí pretendo es que la iglesia del Señor vuelva a la verdad, vuelva a Cristo el Señor. Y no caiga en lo que todo el mundo hace, en esta locura, en este trajín sin sentido y que provoca un cansancio enorme, tremendo.
Solo pretendo que la palabra del Señor, que es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, penetre en el alma y en el espíritu de la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor considere y reconozca que estos son tiempos de venir al Señor, de estar en un estado emocional, afectivo, del espíritu. Y ahí otra vez tomamos lo del espíritu de la Navidad. Solo eso pretendemos, que el Espíritu de Dios se manifieste en la vida de la amada iglesia del Señor. Lo primero que, hermanos, uno deberá juzgar, ¿no? Lo primero que uno debe juzgar es... hay una palabra del Señor Jesucristo a la mujer samaritana. Capítulo 4 del Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 24, cuando el Señor Jesucristo dice a la mujer, Dios es espíritu, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero ese planteamiento y esa declaración del Señor deberá servirnos en nuestro breve análisis. Dios es espíritu. Entonces, si vamos a hablar de la Navidad o del nacimiento y consideramos que Dios es espíritu y que el nacimiento no es obra de ninguna casualidad, sino de un propósito santo y eterno de Dios, entonces ya entendemos que estamos hablando de la acción del Espíritu de Dios. Siendo Dios espíritu, ese es el espíritu, entonces, que provoca el sentido de la Navidad, en primer lugar. En segundo lugar, necesitamos considerar cómo es que Dios, el Padre, preparó todo de tal manera que esto se constituyera en un gran anuncio. Y la Escritura le llaman el Evangelio de Dios, anunciado primeramente por sus santos profetas. ¿Y qué dice la profecía entonces acerca de la Navidad? ¿Quién puede acompañarme a Isaías, por favor, en el capítulo número 11? Isaías capítulo 11, el versículo 2. Perdón, versículo 1 y 2. 1 y 2. En el verso 1 dirá, y saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí es el papá del rey David, para que todos nos ubiquemos. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre esta vara, sobre este vástago. Reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. La profecía que citamos de Isaías habla del nacimiento de uno que será descendencia de David entonces, y que estará lleno, pleno del Espíritu Santo de Dios. Reposará sobre él. No es una porción, por favor obsérvelo conmigo, no es una porción del Espíritu Santo, sino que estará, como citará la Escritura más adelante, estará lleno de todo el Espíritu de Dios. Pablo dirá a los colosenses que en él, hablando de Jesucristo, en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, va a decir. ¿Cómo lo define aquí? Reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Vale decir, toda la plenitud de Dios. O como dice Apocalipsis, los 7 espíritus de Dios que están sobre la faz de la tierra reposarán en aquel de quien se está proclamando entonces su venida en el tiempo del Señor. Si usted me acompaña aquí en Isaías 42, 1, hermanos.
Isaías 42:1, que va a decir, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Está hablando el Señor, está hablando el Padre. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Dice, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Él traerá justicia a las naciones. Luego la Escritura hablará del reino de Dios y su justicia. Amén. Y aquí en Isaías, pero en el capítulo 61, por favor, hermanos. Isaías 61, los primeros versículos, va a decir, capítulo 61 de Isaías, ¿no? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado, amén. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Amén al Señor. Este último texto de Isaías capítulo 61, que dice que el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ungió, pero me ha enviado a predicar las buenas nuevas, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, me ha enviado a publicar libertad a los cautivos, me ha enviado a predicar a los presos apertura de la cárcel. Ese me ungió el Señor y me ha enviado es lo que hemos leído antes en el capítulo 4 de Lucas, cuando dice que el Señor va al templo, le ofrecen el rollo para que lea, el rollo de las Escrituras, para que lea. El rollo correspondía a Isaías, el profeta de Dios, y él selecciona esta cita. Y luego que lee, él dice, esta profecía se ha cumplido hoy en vosotros. Dice que todos tenían los ojos puestos en él. No hay duda que es una cosa de tanta bendición, ¿no? Reconocer primero que este Dios que es espíritu provee a través de los tiempos una palabra de anuncio, una palabra profética acerca de aquel que habría de nacer. Entonces, los profetas, y puntualmente Isaías, a quien hemos citado, no es el único, hermanos, pero lo hemos citado este día, él anuncia abundantemente cómo es que el que viene lleno del Espíritu del Señor, lleno de la vida misma de Dios. Entonces, pero la Escritura no queda allí, sino que si me acompañan a Lucas capítulo 1, hermanos, Lucas capítulo 1, yo espero que haya mantenido abierta la Escritura en Lucas 4, donde leímos originalmente. Lucas capítulo 1, por favor, Lucas capítulo 1, hay un ángel. No hablaremos hoy día en detalle de esto, pero hay un ángel que visita a una señorita llamada María. Y en el versículo 34 y 35, puesto que el ángel le dice a esta señorita que ella va a ser madre de un hijito que tiene características y condiciones especiales, la pregunta de ella
verso 34 es: entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, soy doncella, soy virgen. Nunca he tenido contacto físico sexual con un varón, nunca. Entonces la pregunta de ella es: ¿y cómo será esto? Respondiendo el ángel le dijo, verso 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El anuncio de este ángel a María es que lo que se gesta en ella tiene que ver con un trato directo y personal del Espíritu Santo de Dios. Es la manifestación del Espíritu de Dios sobre la vida de María. Es aquel del cual hablábamos antes, que Jesús le dice a la mujer samaritana: Dios es espíritu. Muy bien, es aquel que es espíritu, el que se manifestará sobre la vida de María para que se geste. Si me permite, la figura más correcta, la figura precisa, está citada ya en el capítulo 2 de Génesis, cuando dice la Escritura que el Señor Dios mismo tomó polvo y formó al hombre, dice, pero el hombre estaba tirado allí, un montón de barro allí puesto sobre la tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta que dice que Dios mismo, Dios que es espíritu, Dios mismo sopló, dice, en la nariz del hombre, sopló su aliento, puso su espíritu allí y fue, dice el hombre, un ser viviente. Usted no olvidará que en ese momento el hombre era absolutamente santo, el hombre no había tenido ningún pensamiento incorrecto, en nada había pecado, había una comunión estrecha, cercana, directa entre el hombre y Dios, porque no había pecado que separara. Esa figura es la que se repetirá entonces, es lo que le está diciendo el ángel a María. Esa figura se va a repetir entonces. Soplará, aleluya, soplará el Espíritu Santo de Dios sobre María, de tal manera, dice, que el Señor le cubrirá con su manto y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Dios de los cielos. Amén, Hijo del Altísimo. María tenía un compromiso formal, serio, establecido con un varón mayor llamado José. Y pasaron algunas semanas, no sé, 2, 3 meses. Y dice, si usted me acompaña a Mateo capítulo 1, verso 18, solo el verso 18, hoy no entraremos en más detalles, esperamos los próximos días avanzar en este camino precioso que el Dios de los cielos estableció para enviarnos a su Hijo en redención por nuestros pecados. Mateo capítulo 1, versículo 18, por favor. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes que empezaran a hacer vida común y a tener una relación de matrimonio y por lo tanto a unir sus cuerpos físicamente, antes que se juntasen, dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Qué te dicen? Que antes que se unan físicamente José y María, dice, se observó que ella estaba embarazada. Yo espero tener estos días ya prontamente la oportunidad para observar en la lectura de la Escritura cómo es que José dice, bueno, yo no he estado con María, algo pasó, no lo voy a pelear, no lo voy a discutir,
Entonces dice que él dispuso irse en silencio, no infamarla, no hablar en contra de ella, no acusarla, quiso retirarse nomás, pero un ángel viene a ella entonces. Perdón, un ángel viene a él, a José, para decirle que lo que hay en el vientre de María no es participación humana. Hay un espíritu, aleluya, hay un espíritu que ha participado allí. El Espíritu de Dios ha participado allí para la bendición, ¿no? El mismo Señor Jesucristo, amados hermanos, hizo una clara referencia a este Espíritu. El mismo Señor lo hizo. Si ustedes me acompañan en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Juan, capítulo 16. Por favor, mire el versículo número 12. El Señor dice especialmente a los discípulos, a sus discípulos. Verso 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Falta madurez, falta crecimiento, falta soporte. Ahora no las podéis sobrellevar. Verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, cuando el Espíritu de verdad que claramente estaba en él, y venga sobre ustedes y ustedes sean guiados y tratados por el mismo Espíritu que proviene del Padre. Muy bien, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará todas las cosas, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire el verso 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué decimos entonces? Decimos que si uno pudiera en la paz del Señor observar que Dios el Padre establece un propósito en el que debe ser comisionado el bendito Hijo. Me ha ungido el Señor, va a decir la profecía, y me ha enviado el Señor a predicar. Muy bien. El Señor dispone el propósito, el Señor dispone el objetivo, el Hijo se compromete con su Padre en obediencia, los profetas anuncian la venida del Hijo, pero todo bajo la acción y lleno él del Espíritu Santo de Dios, del Espíritu mismo de Dios. La Escritura habla del Espíritu Santo para hacer notar que no es cualquier espíritu, sino el Espíritu de Dios, porque Dios es santo y como sabemos, Él es santo, santo, santo. Por tanto, hablar del Espíritu Santo es claramente, hermanos, hablar del Espíritu de Dios. Pero Dios es Espíritu. Amén. Entonces el Padre dispone el proyecto, el Padre dispone el proceso y comisiona finalmente al bendito Hijo. Cuando llega el tiempo en que este Hijo debe manifestarse a la tierra, el Señor comisiona especialmente a uno de sus ángeles, ¿no? Gabriel, para que trabaje en distintos lugares y anuncie la venida de este bendito Hijo de Dios. Pero en todos los casos, lo central es que hay testimonio, se manifiesta de que Jesucristo, el Hijo de Dios, será lleno del Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu de Dios estará en él, estará en su vida. Aquel que le comisiona estará cubriéndolo, llenándolo, permaneciendo en él y sobre él. De hecho, el apóstol Pablo va a decir a la iglesia cuando escribe a los Corintios, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, va a decir, miren, nadie puede reconocer, nadie puede tener una palabra de testimonio diciendo que Jesucristo es el Señor, aleluya, si no dice por el Espíritu Santo. Más aún dice, si alguno llegase a decir de Jesucristo que es un anatema o que está fuera de la casa, significa que allí no hay presencia del Espíritu Santo del Señor. ¿Qué decimos hoy, amigos, y especialmente hermanos?
que no hay Navidad. No hay Navidad si no hay nacimiento de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. La Navidad la provoca el nacimiento de Jesús, el Salvador. La Navidad tiene que ver entonces con aquel que dispuso este proceso de redención que se inicia en el nacimiento del Hijo de Dios. La Navidad es a causa entonces de este Dios que es Espíritu y que su Espíritu lo pone en su Hijo a través de María para que venga la salvación de Dios a los hombres. Entonces no hay Navidad si no hay Espíritu de Dios. Porque a través del Espíritu de Dios y por el Espíritu es que se produce la bendición de que el Hijo de Dios se haga hombre, sin perder la condición de Hijo de Dios. Entonces lo lamentable es cuando se inventa, ¿no? Cuando se miente y se trabaja con la mente de las gentes hablando de otros espíritus. Un espíritu que tiene que ver con un consumo, que tiene que ver con una compra, con una venta, con un hacer negocio, con endeudarse, con vivir así como en placer. Cuando el mismo Señor dirá por el Espíritu Santo, a través de Pablo, que el reino de los cielos no es comida, no es bebida, no es carnalidad, no es placer en la carne, no es buscar disfrutar de aquellas cosas que son temporales y momentáneas. El reino de Dios es reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él vino a redimirnos, a pagar por nuestra salvación. Entonces necesitamos, hermanos, volver. La iglesia del Señor debe volver al espíritu de la Navidad, al espíritu del nacimiento, al espíritu del anuncio, de la formación, del desarrollo y de la bendición permanente con que el Espíritu de Dios cubre a su bendito Hijo, que había dispuesto en obediencia su vida para provocar salvación, redención y vida eterna para nosotros. Amigos y hermanos, no hay otra Navidad si Cristo el Señor no nace en nuestras mentes, en nuestras almas. Si Cristo el Señor no viene como revelación a que Él es el Señor y el Salvador del mundo, no habrá Navidad. Pueden haber fiestas, gritos, bulla y demás, pero Navidad no habrá si el Espíritu Santo de Dios no nos revela que Jesucristo es el Señor y que en Él tenemos salvación y vida eterna. Llamo expresamente a la iglesia del Señor a que venga, a que vuelva al espíritu de la Navidad. Esto es, al espíritu de aquel que nació en Belén, al espíritu de aquel que lo envió desde el cielo mismo. Llamo a la iglesia del Señor, como dirá Pablo a los Efesios, capítulo 5, verso 18, a que no se embriaguen con vino. Está diciendo que cuidado con la fiesta, que le entusiasme y beba y coma y haga desmanes y vaya y se exceda en cosas que son temporales. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, dice el Espíritu por Pablo. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Ese es el único espíritu de la Navidad. Ese es el único espíritu que debemos buscar, conseguir y albergar en nuestras vidas, porque nuestro cuerpo ha sido destinado por Dios en amor, aleluya, en amor, ha sido destinado como templo del Espíritu Santo de Dios, no solo para este 24-25, no, para los 365 días del año, el Espíritu de la Navidad tiene que estar en nosotros, porque ese es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Cristo morando en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les exhorto a que allí en casa haya ya un tiempo de adoración. Haya un tiempo de oración. Yo no lo haré aquí ahora, pero les exhorto a que en casa tengan un tiempo para decirle al Padre gracias por su regalo, gracias por su don, y honrar a Cristo el bendito Hijo, pues por su obediencia nosotros ahora en Él
tenemos salvación y vida eterna. Que el Señor les bendiga.